Bienvenidos a EduNation, un espacio donde el futuro no es algo que esperamos, sino algo que enseñamos hoy. Bueno, hola a todos y qué alegría encontrarnos en un nuevo episodio. Y si es la primera vez que te sumás, pues muy bienvenido. Bueno, antes de arrancar me gustaría recordarte que el propósito de este espacio es inspirar a educadores y animarlos a innovar para llevar nuevas experiencias de aprendizaje al aula que enriquezcan a tus alumnos. Así que ponete cómodo, que hoy literalmente vamos a cocinar ideas. Como vimos en el capítulo anterior, a veces pensamos que innovar se logra únicamente inyectando tecnología digital en el aula. Pero la verdadera innovación muchas veces está en tomar una idea que ya existe y adaptarla a las necesidades urgentes de hoy. Es ahí donde nacen las cocinas pedagógicas, como un espacio que ayuda a descolarizar la escuela. En este espacio no enseñamos recetas, sino que enseñamos de otra manera, para que pueda florecer la resiliencia, la conciencia ambiental. En sí es un espacio diseñado para que esta nueva generación aprenda a conectar, a sentir y a habitar su propio proceso. Y como a mí me encanta que expandamos nuestro pensamiento antes de entrar de lleno a ver cómo funcionan estas cocinas y cómo podés implementarlas en tu aula, quiero contarte el cuento del ingrediente invisible. Bueno, yo me crié entre ollas, y no es una forma de decir, es literal. Mis viejos tenían una casa de comidas. Ese era mi mundo. Y sí, tenía el privilegio de tener el almuerzo a la carta todos los días, pero lo que se me quedó grabado en el alma no fue el sabor de un plato en particular, fue otra cosa. Recuerdo a los clientes llegar con sus propias ollas y fuentes de loza, que luego se las devolvíamos llenas de comida bien caserita. No había plásticos, no había etiquetas con ingredientes impronunciables. Había alma, había emoción, había conexión. Mis padres le ponían a todo una real dedicación. Me acuerdo de mi papá. Él sabía, por ejemplo, que a Chiqui, el abogado, no le gustaba el morrón. Y aunque para mi viejo el morrón era lo que le daba el toque a los canelones de verdura, se los hacía sin. Porque él sabía que al fin y al cabo el que se iba a llevar ese bocado a la boca era Chiqui y no él. Y mi vieja era igual. Preparaba el pastel de papas con huevo duro para Alberto, el portero del edificio de enfrente, pero sin pasas de uva para Fabián, el de la agencia de viajes. Se sabían de memoria los gustos de cada cliente. Incluso me acuerdo de mis amigos, que los domingos se autoinvitaban a comer los fideos con estofado de mamá. Y si no fuera porque aún mantenemos el vínculo, me animaría a sospechar que han mantenido esa amistad solo para tener acceso a los manjares que hacían mis papás. Bueno, en la cocina de mamá y papá habían leyes que había que cumplir a rajatabla. Por ejemplo, había una cuchara de madera para lo salado y otra sagrada para lo dulce. Y que no se te ocurriera mezclarlas. Esas cucharas eran como sus varitas mágicas. Con ellas transformaban la materia prima en algo que llenaba el estómago, pero también llenaba el alma. Bueno, y les digo la verdad, a mí hasta el día de hoy me encanta juntarme con amigos alrededor de una mesa y compartir un desayuno, un almuerzo, una cena o una merienda. Porque en esos encuentros se afirma la conexión y sin darnos cuenta aprendemos unos de otros. Porque cada uno trae a la mesa su conocimiento, sus ideas, y hasta a veces nacen ideas brillantes de esos encuentros. Y en ese simple momento compartido nos nutrimos unos a otros. Bueno, otra cosa interesante es que uno puede ir a lo de amigos distintos que te cocinen el mismo plato, pero por alguna misteriosa razón no sale igual. Nelly, una chef amiga de mis papás, decía que también el lugar donde cocinamos influye. Ella juraba que las pastas no le salían igual en el restaurante que en la casa. Esos ingredientes invisibles son los que le otorgan a la comida ese sabor especial. Ese ingrediente no está escrito en la receta. El tema es que casi sin darnos cuenta, fuimos cambiando el pulso de la mano por el ritmo del reloj. A medida que pasaron los años, la velocidad nos ganó. Cambiamos las ollas de loza por bandejas de plástico y comida viva por paquetes vacíos de energía vital. Bueno, y justo cuando creía que habíamos tocado fondo en esa desconexión, me topo con el proyecto SEA 1 de Circus Urup, una empresa alemana que creó un robot
capaz de cocinar y despachar 500 platos en un solo turno. Y ojo, a mí me encanta la tecnología. Creo que nos ayuda a simplificar muchas cosas. Pero al ver este tipo de proyectos siento que tenemos que pisar el freno. Porque a veces, en el afán de crear una solución técnica, al pasar el tiempo descubrimos que sin darnos cuenta hemos generado un problema humano mucho más profundo y difícil de resolver. Bueno, y ahora pasemos de la nostalgia a la realidad escolar. Y acá es donde muchos de ustedes se preguntarán, pero Vanessa, ¿qué tiene que ver una casa de comida de los años 80 o un robot de última generación con mi aula? Bueno, y te voy a dar mi respuesta favorita. Todo tiene que ver con todo. Porque ese vacío que sentimos como adultos frente al algoritmo es el mismo que sienten los chicos hoy sentados en bancos en fila mirando una pantalla o un pizarrón que no les devuelve el reflejo de la vida. Estamos frente a una generación que tiene el estómago lleno de productos procesados, pero el alma en ayunas. Por esta razón, el año pasado en el trabajo recibimos una invitación de los Ministerios de Salud y de Educación para desarrollar el programa de las cocinas pedagógicas y, por supuesto, las correspondientes capacitaciones para los docentes. Y esto no fue una ocurrencia al azar, fue una respuesta a lo que la ONU y la UNESCO ya nos están gritando en la cara. Estamos viviendo los efectos de una post-pandemia devastadora. Menos interacción cara a cara, un uso intensivo de redes sociales y un pico alarmante en problemas de ansiedad, depresión y sobrepeso infantil. Bueno, y ahí entendimos que el desafío era convertir esta crisis en una oportunidad. Y nos llevó un año entero de capacitación junto a nutricionistas y especialistas de educación ambiental para diseñar un programa educativo en el que cualquier profe de cualquier materia pudiera encontrar un espacio, una excusa para fomentar la interacción o el experimento o simplemente ofrecer a sus alumnos un momento de relajación. Imagínate el potencial. Un profe de matemáticas, por ejemplo, podría explicar fracciones mientras repartimos los ingredientes para hornear una torta. O en geografía e historia podríamos tratar el viaje del cacao o la política atrás del trigo. Bueno, y las posibilidades son infinitas. Le permiten realmente al educador utilizar la creatividad y adaptar su currículum a gusto y piacere. Y ahora una pizca de innovación para que lleves a la práctica. Si sos docente y sentís que esto es lo que tu aula necesita, pero el presupuesto te frena, quiero decirte algo. Anímate. Para innovar con este método no necesitas tener la cocina de un hotel 5 estrellas. Puedes empezar con algo simple. Por ejemplo, le podés pedir a los chicos que cada uno traiga una verdura o unas legumbres y sus propios utensilios, acomodar las mesas en el salón de clases de una manera que puedan trabajar en pequeños grupos. A mí me gusta llamar esta dinámica la ensalada de conexiones. Te puedo asegurar que hemos acompañado a varios colegios en este proceso. Y sé que al principio el miedo nos paraliza. El tema de las alergias, la seguridad, las normas de la escuela. Por supuesto que hay que ser responsables, pero que el miedo no te impida hacer. Acá te dejo un consejo práctico para hacer cara al miedo. Si trabajas principalmente con legumbres, frutas o verduras de estación, todo se vuelve un poco más fácil. Y pensá en el impacto real. Quizás en esa clase, al probar una legumbre nueva o al armar esa ensalada, le estés devolviendo a un chico un nutriente que la cultura de la comida rápida le quitó. Ahí ya no sos solo docente, te convertís en parte de un cambio profundo en su salud. Nosotros empezamos con actividades así, bien prácticas, justamente para que los profes perdieran el miedo. Y te digo otra vez, animate, porque al implementar este programa vimos cómo esa pequeña ensalada inicial abría la puerta a cosas increíbles que ni imaginamos. Por ejemplo, cada colegio fue adaptando la idea a su propia realidad. Vimos escuelas que empezaron con huertos clásicos en el patio, otras que se animaron a hidroponía en pasillos oscuros, y hasta hay una escuela que puso sus propias colmenas. Esos alumnos no solo aprendieron biología, sino que crearon su propio plan de negocios. Fabrican su miel y con lo que recaudan subvencionan sus propios proyectos.
Esos chicos ya no están esperando que el futuro les llegue. Ellos lo están gestionando. Y pensá que todo empezó por la simple excusa de encontrarse a cocinar juntos. Bueno, y el objetivo de todo esto no es que todos sean chefs, sino de que nadie sea un robot, que recuperen la conciencia de que detrás de cada plato hay una mano humana que cuida y una tierra viva que nos sostiene. Porque proteger lo que comemos, en definitiva, es proteger nuestro propio futuro. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de este capítulo. Te invito a seguirnos, a compartir este episodio con ese colega que a veces siente que el sistema se vuelve un poco frío y robótico. Recordarle que en sus manos tiene el poder de volver a nutrir de verdad a sus alumnos. Gracias por acompañarme en este rato de entre ollas y bits. Me encantaría saber qué pensaste, qué te hizo ruido, qué chispas encendió en vos hoy. Bueno, y nos escuchamos en el próximo episodio donde vamos a seguir hackeando la educación paso a pasito. Gracias por permitirme acompañarte e inspirarte. Soy Vanessa Copilar. Y recordá, el futuro no se espera, se enseña.